se van a encontrar en el Consejo junto a integrantes de la comisión investigadora. Mi nombre es Lucas Amerizo, gracias por atenderme. Buen día, Lucas. No, gracias a ustedes por contactar y ayudarnos a difundir. Por el contrario. ¿Puede destacar la relevancia de este encuentro? ¿Se va a abordar algún paso hacia adelante? Cuéntenos. Bueno, te cuento. Este encuentro surge a pedido de las familias, de la comunidad de familias víctimas de fentanilo. Nosotros nos hicimos presentes en otras reuniones que tuvo esta comisión en Buenos Aires para visibilizar lo que estaba pasando en Rosario. Y bueno, la comisión asumió el compromiso de bajar a territorio y bueno, la primera ciudad a la que venían era a Rosario. Las expectativas muchas, porque en realidad nosotros sabemos que la causa judicial que está a cargo del doctor Kreplak está en marcha, es una causa muy compleja, pero también entendemos como familias que este tema tiene que ser abordado también desde lo legislativo, porque esto que pasó no fue un hecho aislado, fue un desastre sanitario, un envenenamiento masivo, y precisamente por no existir una ley de trazabilidad para este tipo de opioides como es el fentanilo, pasó lo que pasó porque no hubo quien controlar. Es tremendo, pasada la tragedia, Lucas, tampoco estuvieron las alertas. Nosotros las familias estamos solas, o sea, no hubo acompañamiento. Y eso que hay una ley de asistencia a la víctima, tenemos derechos como familiares, pero nos encontramos solos. Entonces, bueno, nuestro interés es que nuestros legisladores y el Poder Ejecutivo también, tanto nacional, provincial, municipal, acompañen. O sea, esto ha sido una masacre. No hay antecedentes de esto en el país. No, de ninguna manera. Incluso yo le preguntaba esto, Ivana, porque claramente el distrito Santa Fe y Rosario han tenido en cantidad la mayor número de víctimas, claro, ¿no? Y en Santa Fe 59, en la causa, 59 víctimas fatales, 30 en la ciudad de Rosario. El tema de lo que está pasando en la comunidad de familias es que nosotros empezamos a acompañarnos entre familiares, pero todos los días recibimos llamados de gente que sospecha que su familiar pudo haber muerto contaminado, pero no sabe cómo accionar, porque ya hablar de fentanilo es algo que inclusive a nosotros, que ya llevamos unos cuantos meses en esto, nos tuvimos que poner a investigar, a saber cómo era, a buscar respuestas. Entonces, hablar de fentanilo, una catástrofe de esta índole, no sabés desde lo jurídico ni no sabés cómo abordarlo. No, sin lugar a dudas. Me imagino también aquellos que vos marcabas que presentan dudas, entienden que en realidad no le quedó muy en claro el deceso de su familiar. Tener que hacer toda la recuperación de las historias clínicas ya ha transcurrido bastante tiempo, ¿no? Que ese es un tema también. Esa es una de las cuestiones que se van a plantear hoy, las familias lo van a plantear en la comisión. Se viene planteando en las distintas reuniones que se han dado en Buenos Aires. O sea, el pedir una historia clínica, que es un derecho que tiene el paciente y que debería ser rápido. Sino que es la independencia de Chile la que Perú, la de Perú, las que van a consolidar. Se me está metiendo un audio. Estábamos hablando con Ivana Esteban, es familiar de las víctimas de fentanilo. Ivana, van a acudir a este encuentro, además de concejales, legisladores nacionales, ¿no? En realidad el encuentro está previsto con diputados nacionales. Bien. Los concejales van a estar como oyentes, pero Bien. digamos, hoy el encuentro es entre diputados de esta comisión especial de fentanilo y familiares. Esta comisión de fentanilo va a estar dictaminando el 9 de diciembre. O sea que ellos están recolectando información sobre responsabilidades administrativas y políticas, si se quiere. Bien. También. Y Ivana, para pasar en línea y en limpio este punto, la acción legislativa en el Congreso puede derivar en qué tipo de resolución, digamos. Y en el pedido de un proyecto de ley, de una ley de trazabilidad. Eso es lo que marcabas al principio. Y en cuanto al expediente, ¿algo que pueda ser supletorio a lo que está investigando el juez? Y mira, la comisión ha llamado para el 13 de noviembre, está previsto que se pidió que se presente el ministro Lugones a dar explicaciones. Porque, como te digo, acá hay responsabilidades políticas que exceden el expediente judicial. Porque no nos olvidemos que los laboratorios son responsables, pero había un organismo de control que era la ANMAT y el Ministerio de Salud que
habiendo hecho alertas a este laboratorio, lo dejaron seguir funcionando. Entonces, bueno, lo que se le pide a estos funcionarios es que se presenten a las comisiones y nos cuenten cuáles fueron los protocolos, o sea, cómo accionaron frente a esta tragedia. Hasta el momento no se han presentado, te digo. No, claramente. Un apunte nada más, porque uno viene siguiendo en los medios nacionales este tema y ve, por ejemplo, en la declaración de quienes eran jefe de laboratorio, los organismos de control dentro de HLB Pharma, y ve, digamos, discusiones o situaciones muy complejas entre los funcionarios en cuanto a no haber hecho segundo chequeo, que entre un lote le habría dado mal, pero bueno, igual salió a la venta o salió para el uso. ¿Qué sospechan pudo haber ocurrido ahí adentro? Lo que pasa es que ahí tenés el tema de la trazabilidad, porque existe una ley de trazabilidad que surge cuando pasó la tragedia del propóleo hace algunos años atrás, pero esa ley no aplica a todos los opioides, incluso el fentanilo. Entonces, en todo ese proceso, el fentanilo no fue controlado desde su producción hasta su distribución. Y es eso, ahí está la falla. Y el ANMAT, habiendo hecho controles porque hay alertas, hay muchas alertas, pero lo que uno se pregunta es, ¿detectaste cuestiones, irregularidades? Y no se clausuró, ¿cómo no se pidió el retiro de esos medicamentos mucho antes? Cuando el Hospital Italiano de La Plata detecta este brote y analiza, porque agradezcamos que el Hospital Italiano de La Plata estudia este tema y llega a la conclusión de que es el fentanilo contaminado, porque hoy ni siquiera estaríamos hablando de esto. Pero ellos lo descubren en abril, y acá se supo en mayo, el 14 de mayo en Rosario. Pero acá en Rosario se siguió aplicando hasta junio, porque hay gente que está en la causa y sus familiares han muerto en junio. Entonces las alertas no han sido efectivas tampoco. Hay mucha tela para cortar, ¿no? Hay una cadena de responsabilidades, ¿sí? Lo que me marca usted es importante, digo, para repasar un poco este expediente y ponerlo un poco subrayado ante la gente, es que evidentemente, digamos, las alertas primero la detecta un hospital y en segundo lugar fallaron los controles y en tercero, claro, ¿hubo funcionarios técnicos, digamos, de bajo perfil que no fueron escuchados e igual estas partidas, estos lotes salieron a la venta? Y esa es una cuestión que deberá determinar la justicia, Lucas. O sea, uno como familiar y atravesado por el dolor y la rabia, uno saca sus conclusiones. Pero yo creo que ahí ya es la justicia quien va a determinar. O sea, la justicia se expidió con una resolución donde están los imputados, las 14 personas que han sido imputadas, y es una resolución de 400 páginas donde se explaya sobre esto, digamos, y donde uno no debería, por una cuestión de seriedad y de no obstaculizar, por lo menos lo que intentamos hacer las familias es dejar que el juez actúe y mantener un poco en reserva la información del expediente para está bien, prudencia, sobre todo porque sí, hay gente investigada y además con seguramente estudios jurídicos muy potentes que si se comete un error puede ser utilizado en contra de que se sepa la verdad, ¿no? Claro, nosotros sabemos, como te vuelvo a repetir, ¿por qué es importante este encuentro de hoy? Porque en realidad es un ejercicio ciudadano, digamos. Nosotros ya estamos en la justicia como querellantes, las familias, muchas, ¿no? O sea, dejamos al juez que se ocupe de encontrar la cadena de responsables. Pero nosotros como ciudadanos, Lucas, tenemos el derecho de exigirle a nuestros representantes que frente a una tragedia así legislen. Entonces, bueno, claro, esa fue la idea desde el inicio. Entonces, nosotros ya perdimos. Pero hay una cuestión de salud pública. ¿Quién nos garantiza que esto no va a volver a suceder? Exactamente. Me quedan dos inquietudes, ¿no? Una, rebobinando hacia atrás, claro, cuando vos exigís, o por lo menos se está planteando que haya una ley de trazabilidad para este opioide, digamos, utilizado solamente dentro de los organismos de salud, se acuerda de lo que fue en su momento el desastre de la efedrina, ¿no? Cuando se utilizó con otros fines claramente que no eran los fines médicos y venimos un poco de ahí, ¿no? En la Argentina, digo, más allá de las diferencias entre una situación y la otra, ¿no? No, el tema es muy sensible y tiene muchas aristas y podés hacer muchas relaciones, digamos. Sí, claro.
Pero hoy necesitas, de hecho, mira, se aprobó acá en la legislatura provincial un proyecto de ley de trazabilidad, que nosotros, bueno, obviamente nos estamos buscando reunirnos con el legislador. En realidad nos gustaría estar en la legislatura para contarles en primera persona qué es lo que nos pasó. Uh-huh. Pero bueno, creemos que todas estas instancias son positivas. Uh-huh. Son positivas. Bien. Podemos discutir después si el proyecto es más o es menos, pero tiene que existir. Y esto, los tres poderes del Estado tienen que estar, digamos, ante una tragedia como esta a la altura de las circunstancias. El Poder Judicial se está ocupando. Los legisladores que legislen sobre leyes que nos apliquen a las víctimas. Pero el Poder Ejecutivo también tiene que acompañar, Está claro. Una simple referencia en carácter de opinión, Ivana. Quienes hoy están detenidos y eran los responsables de HLB Pharma, en realidad aparecieron tiempo atrás aquí en Rosario como los responsables de no haber hecho nada o poco o actuar en forma negligente cuando explotó una caldera haciendo sueros aquí en la ciudad de Rosario, en la zona de Alem y Gaboto aproximadamente, ¿no? Y de esa resolución solamente se entendió que se podía aceptar un juicio abreviado y hacer una probation muy light, por decirlo de alguna manera, pero antecedentes en el comportamiento de estas personas había y dejaron su marca en la ciudad. Claro, ahí evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con control y fiscalización. ¿Quién se encarga? O sea, lo que yo puedo plantearme hoy como víctima son preguntas. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, porque esas respuestas las tienen que dar otras personas, claro. o sea, lo tiene que dar la justicia, pero sí, yo me pregunto, ¿quién fiscalizaba? ¿Quién autorizaba? ¿Por qué esta persona pudo comprar un certificado y poner otro laboratorio? ¿Por qué la ANMAT no actuó en consecuencia si tenía alerta? O sea, sí, porque además aparecieron en Ramallo, después pusieron una planta en Paraguay que tuvo problemas, es decir, ya había antecedentes, ¿no? La cuestión es como vos marcás. Había alertas que quizá no se hayan tenido demasiado en cuenta, ¿no? El tema es que nosotros, las familias hoy, vos fíjate que nosotros no pudimos hacer el duelo, Lucas, o sea, nosotros, yo no solamente mi mamá fallece por fentanilo, mi mamá tuvo una tortura durante 36 días, porque nosotros en realidad yo nunca supe en concreto qué era lo que tenía mi mamá. Mi mamá fue por una erisipela en la pierna y muere de una neumonía bilateral que contrae en la terapia. Y a mí lo único que me decían era, hay una bacteria que no tiene nombre, los antibióticos no hacen efecto. Y ese parte se repetía en todos los pacientes que estaban en terapia. Entonces, yo lo único que tuve desde el primer momento fueron dudas. Y de hecho yo denuncié en la justicia de mi provincia, mucho antes del fentanilo. Porque tenía esa incertidumbre. Algo había pasado que hacía que mi mamá entró caminando y salió muerta de un sanatorio. Y entró por una cuestión que no tenía riesgo de vida. Entonces, si yo, un ciudadano común, yo no soy médica, me puedo hacer estas preguntas, digo, ¿por qué las instituciones de Rosario no se hicieron esas preguntas frente a la muerte en las terapias de tanta gente? ¿Por qué la ANMAT no tuvo el control que debía tener frente a esta tragedia? Incluso después de sucedido todo esto, porque nosotros estamos solos. Así que nada, qué sé yo, el dolor te lleva a estar en este lugar. Yo nunca me pensé en mi vida que iba a estar hablando en una radio sobre este tema, ¿entendés? Pero no es justo lo que pasó. Mi mamá tenía todo el derecho de seguir viviendo, ¿no? Y alguien la asesinó. A disposición como siempre, Ivana, estaremos atentos al resultado de este encuentro. Te dejamos un saludo, Muchas gracias por ayudarnos también y acompañarnos a difundir, porque de esta forma también ayudamos a otras personas que quizás no saben cómo accionar o para dónde ir, y bueno, y se encuentra con un grupo de gente que estamos en la misma y entre todos nos acompañamos. Muchas gracias, nuevamente a disposición, Ivana. A vos, hasta luego. 10:49, el móvil nos llama, está el señor Maxi Clanseca. Adelante, Maxi. Lucas, ¿qué tal? Buena mañana, ¿cómo anda usted? Muy bien, Maxi, muy bien, aquí nos encontramos.